Hoy Ripple avanza con más fuerza que nunca. Brad Garlinghouse anunció hoy mismo que el juicio de la SEC contra Ripple ha terminado. La SEC retira finalmente su escrito de apelación. Ese caso histórico sentó un precedente para la industria criptográfica nacional. Con la retirada de la SEC de su apelación, Ripple está ahora en el asiento del conductor y vamos a evaluar la mejor manera de llevar a cabo nuestra apelación cruzada. En cualquier caso, hoy es un día para celebrar. Todo esto es una victoria. No son palabras mías, son palabras directamente del director jurídico de Ripple, Stuart Arteroti, quien celebra al lado de toda la comunidad de XRP. Celebramos todos el fin de un ataque que duró 4 años. Por más que yo quiera decir muchas cosas, no podré hablar mejor que lo que puede hablar Brad Garlinghouse, quien publicó esta mañana este mensaje en su cuenta de Twitter. Ese es el momento que hemos estado esperando. La SEC retirará su apelación, una victoria rotunda para Ripple, para las criptomonedas. Se mire por donde se mire. El futuro es brillante. Construyámoslo. Hoy estoy muy emocionado y quiero compartir mi alegría por este nuevo comienzo para un ecosistema en constante crecimiento. Ese ecosistema está construyendo una de las mejores blockchains en el mundo y ha demostrado humildad al reconocer algunos errores. Por eso se ha asociado con la tecnología de Ethereum EVM y Axelar para expandirse al uso de los contratos inteligentes. Miren, ayer estuvimos hablando sobre esto con Pedro Gutiérrez, que es el director de producto de Persist y quien nos habló mucho sobre la evolución de todo lo que está haciendo Ripple en Latinoamérica. He tenido además conversaciones con muchas personas sobre la evolución de la tokenización y la custodia de activos y criptoactivos en XRP Ledger. También hemos tenido la oportunidad de hablar con el equipo de Ano2 sobre su proyecto de liquidez en XRP Ledger y hemos especulado junto a expertos como Frank de Olza, Edu Eras, Fórmula Bullish, entre muchos otros. El momento que todos anticipábamos ha llegado y con él una oportunidad imperdible. Por eso les recomiendo que BitGet, que está en colaboración con mi canal, premia a los fieles seguidores de XRP con un 20% de comisión vitalicia. Sí, señores, de por vida, al usar el enlace en la descripción para comprar XRP. No dejes pasar esta oportunidad y comienza a comprar XRP o cualquier otra criptomoneda en BitGet hoy mismo. Muchos me lo preguntan en los comentarios de este canal dónde comprar sus criptomonedas. Ahí se las dejo. Pueden comprarlos en BitGet. Escuchemos directamente las palabras de Brad Garlinghouse. As many of you know, just over 4 years ago, the United States SEC filed its lawsuit against Ripple. I'm finally able to announce that this case has ended. It's over. Sitting here today and reflecting on 4 years ago, it seems very clear to me that this case was doomed from the start. In so many ways, it was the first major shot fired in the war on crypto. I truly felt like I knew then that Ripple was not only on the right side of the law, but I felt that we were also going to be proven to be on the right side of history. It really, I think, sends an ominous sign for innovation around cryptocurrency in the United States. Picking winners in general has not been something the U.S. government should be in the business of doing. I think the judge realizes this is not just about Ripple, this will have broader implications. As Mary Jo White, the former head of the SEC, has said publicly that she views this as a dead wrong, and the SEC is dead wrong on this decision. Ripple is the first company with the resources, determination, and grit to fight back against the agency's overreach. And today, this journey finally concludes. Today is a victory and a long overdue surrender by the SEC. The SEC, under Chairman Gary Gensler, went after the whole industry, using the same arguments they used against us. They weren't out to protect investors. They were out to intimidate and terrorize. The regulator, whose primary purpose is to protect investors, went all in on a non-fraud, victimless lawsuit and wiped out $15 billion of value from innocent XRP holders. The SEC was the market manipulator. The SEC wasn't seeking justice. They were seeking to win a case at any cost. Forces inside our government aligned with the SEC and embarked on a campaign of debanking anyone associated with the crypto industry. This was lawfare, a war of legal terror. Fortunately, the judge rebuked the SEC multiple times in this journey. First, for lacking a, quote, faithful allegiance to the law. The SEC was sanctioned in our case for discovery abuses, and the pattern was repeated in other crypto cases. Well, let's just say they're trying to confuse you. We won then on every critical legal point.
proving that the digital asset XRP is not a security. That is now the law, and those wins have laid the groundwork for policymakers to adopt a set of rules for crypto that are in line with nearly a century of securities law. With today's news, the war on crypto has ended in defeat for those who turned our own government against a technology and an entire industry. I'm heartened that we have paved the way for other industry players to see the value in not backing down, and for others to use our legal playbook to fight back. We are now closing a chapter in crypto history. I think we're all stronger for our prior litigation successes and today's landmark victory. Progress is worth fighting for. We won multiple pro-crypto victories at the ballot box last year. It's time to make the US the crypto capital of the world. Thankfully, we have new leadership in executive and legislative branches of our government. That leadership is actively seeking a rational and constructive way forward on crypto. Let's make the most of this. This is an incredibly promising moment. Let's come together. Let's leave the tribalism behind. But let me make it clearer that my main message, what Ripple's main message today, is about gratitude. It's gratitude to everyone who stood by us, to every Ripple employee, to the incredible legal team here at Ripple, led by the best chief legal officer in the business, Stu Alderodi. Gratitude certainly to the XRP family, to our customers, to our partners. Thank you. We couldn't have won this battle without all of you being behind us and working together. I truly believe we all agree there's immense opportunity with the largest economy in the world finally taking a pro-crypto and pro-innovation approach to build this technology in order to solve real-world problems for people around the planet. This was a fight Ripple never wanted, but one we knew we had to win. And today, emphatically, we have. Thank you. Toda la comunidad liderada por Brad Garlinghouse celebró la victoria con una efusión de mensajes de apoyo por todos lados, por todo Twitter se llenó. Por suerte, somos más los soldados del XRP Army que todos los que nos atacan, y espero que ellos también estén contentos, ya que esa resolución del caso nos beneficia a todos. Miren, Eleanor Terrett escribió en su Twitter lo siguiente: la SEC ha acordado retirar sus recursos contra Ripple a la espera de la aprobación de la comisión. Pero, ¿qué significa esto para Ripple en relación con la sentencia de la juez Torres en el mes de agosto? En primer lugar, la sentencia Torres sigue en pie, mientras que la SEC ha acordado en principio retirar su apelación con respecto a las ventas programáticas y el mercado secundario. Ripple no ha acordado retirar su propia apelación impugnando la multa de $125 millones y la orden judicial en curso que le impide vender XRP a inversores institucionales sin registrar estas ventas como valores. Fuentes cercanas al caso sugieren que la pelota está ahora en el tejado de Ripple, ya que técnicamente se le considera demandante y no demandado. Ripple tiene la opción de seguir recurriendo la multa y el requerimiento o de retirarse. Queda por ver si la SEC entablará nuevas negociaciones en torno a la sentencia del Tribunal del Distrito. Sin embargo, este es el aspecto del caso que siempre supimos que requeriría un poco más de discusión y un poco más de matiz, dadas las circunstancias sin precedentes en las que se encuentran ambas partes en medio de este panorama normativo en rápida evolución para los activos digitales. Sin embargo, en lo que respecta a la SEC y después de más de 4 años de batallar en los tribunales, la agencia ya no persigue activamente cargos contra Ripple, a la espera de que la comisión apruebe la retirada de la apelación, algo que se espera se resuelva muy pronto. El valor de XRP experimentó un aumento significativo de casi el 14% en menos de 14 horas, pasando de $2.33 a casi $2.60, y actualmente cotiza en $2.48. La pregunta ahora es, ¿hasta dónde subirá XRP y cuál será su precio máximo para este bull run? Pues la moneda pasó de ser indeseada y de ser una custodia dudosa a convertirse en la moneda regulada y certificada. XRP no es un valor ni un activo, es negociable y Ripple tiene vía libre para crecer, expandirse a nivel mundial. La noticia se está desarrollando y hay muchas opiniones al respecto. La verdad, hay cosas muy interesantes. Incluso Brad Garlinghouse salió hoy mismo en Bloomberg hablando sobre esta multa de $125 millones y viendo a ver qué va a suceder. Hay que estar muy atentos porque ahí viene lo que puede pasar de aquí en adelante con Ripple, pero seguramente esta retirada de la apelación
es parte de un proceso jurídico en el cual están involucrados todos entre Ripple y la SEC. Estos no van solos, estoy seguro que no. No puedo esperar para compartir más detalles, hay que estar súper atentos porque esto está en plena evolución. Mientras tanto, los invito a ver el último video donde profundizamos en la evolución de XRP Ledger en toda Latinoamérica y la cadena lateral o la sidechain EVM a nivel global. Ese video fue muy interesante e incluso hubo varias personas que personalmente me han felicitado por traer personajes tan importantes y tan célebres dentro del canal. Gracias a Fórmula Bullish y gracias a Pedro Gutiérrez por acompañarnos. Estoy muy emocionado y espero que ustedes también lo estén. Dejen por favor sus comentarios y opiniones sobre este tema aquí abajo. Y no olviden regalarme un gigantesco like y suscribirse al canal. Muchísimas gracias a todos y celebren este triunfo. Por ahora los dejo. Nos vemos en la próxima. Chao.